Hay frases que se nos quedan grabadas en la memoria desde la infancia. Palabras que uno repite como si fuera un mantra de protección, sin molestarse en entender el verdadero significado que esconden. En mi familia esa frase venía de la abuela Tomasa. La abuela vivió casi 90 años en una casona de madera envejecida, metida en una de las laderas más frías de la montaña. Era una mujer pequeña de manos gruesas, con la piel curtida por el viento helado y unos ojos grises que parecían ver más allá de las personas. A pesar de la humedad del bosque y del aislamiento, en esa casa nunca pasó nada malo mientras ella estuvo viva. Ninguno de mis tíos se enfermó de gravedad. La finca siempre daba cosechas abundantes a pesar de las plagas del pueblo, y una extraña sensación de calma reinaba entre aquellas paredes de cedro. Cada vez que mis primos y yo nos quejábamos del viento de la madrugada, que hacía crujir el techo como si alguien caminara sobre las tejas, o cuando le decíamos que se escuchaban silbidos extraños bajando de los árboles, la abuela se sentaba en su mecedora, nos pasaba sus manos frías por la frente y nos decía siempre lo mismo: no tengan miedo, mis muchachos, duerman tranquilos. Yo me encargo de que nadie venga por ustedes. Nosotros pensábamos que era el amor de una anciana, una forma dulce de darnos seguridad. Nos acostábamos escuchando el crujido de la mecedora en la sala, confiados en que la abuela Tomasa era una especie de amuleto viviente contra los peligros de la montaña. Era una especie de amuleto viviente contra los peligros de la montaña. Pero la muerte no respeta protecciones. En enero de este año, la abuela amaneció muerta en su cama. Falleció dormida, con una expresión profunda de paz en el rostro. El pueblo entero subió a la casona para el velorio. Hubo café, rezos y anécdotas sobre lo buena que había sido la anciana. La enterramos en el cementerio local y tras el sepelio, mis padres, mis tíos y yo nos quedamos en la casa para empezar a recoger sus pertenencias y decidir qué haríamos con la propiedad. Fue esa misma noche cuando los problemas empezaron. La tormenta del norte entró temprano. A eso de las 10 de la noche el viento golpeaba las ventanas de madera con una violencia que nunca antes habíamos visto. Estábamos reunidos en la cocina, tomando un té para calentar el cuerpo cuando el ambiente de la casa cambió por completo. La calidez habitual del lugar desapareció en cuestión de segundos. El aire se puso tan helado que el vaho de nuestras respiraciones empezó a flotar sobre la mesa, y un olor penetrante a tierra húmeda, a hojas podridas y a hierro rancio empezó a salir de las rendijas del suelo. De repente la luz parpadeó 2 veces y se apagó, dejándonos en una penumbra absoluta, rota únicamente por los fogonazos de los relámpagos afuera. «Debe ser un árbol que botó el tendido eléctrico», dijo mi papá, buscando la linterna del celular. «No se preocupen». Pero antes de que pudiera encender la pantalla, un sonido sordo y metálico retumbó debajo de nosotros, viniendo directamente del sótano de la casa. Era el sonido de unos golpes secos contra las tuberías de agua. Nos quedamos congelados en mitad de la cocina. Mis tíos se volvieron a ver entre sí confundidos. En esa casa jamás se habían escuchado ruidos extraños en el sótano. Pero lo peor vino después. Cuando los golpes terminaron desde el patio trasero, justo donde la maleza del bosque chocaba contra la pared de la cocina, se escuchó un silbido. No era el silbido del viento, era un silbido humano, largo, agudo, y tenía una familiaridad espantosa. Sonaba como cuando alguien llamaba a un perro en mitad de la noche, pero con un sonido tan bajo que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Mi tío mayor, Arturo, que es un hombre de campo recio y que no le teme a nada, agarró un machete que estaba detrás de la puerta y encendió su foco. Algún gracioso del pueblo que se quiere meter a robar aprovechando que la vieja murió.
dijo entre dientes con la mandíbula apretada. «Quédense aquí. Voy a dar una vuelta por el pasillo». Lo vimos salir de la cocina. La luz de su foco dibujaba sombras en las paredes. Pasaron 2 minutos de silencio asfixiante. No escuchábamos nada y yo estaba aterrorizado. De pronto se escuchó el grito de mi tío Arturo, un grito agudo, lleno de pánico puro que nunca le habíamos conocido. Seguido al grito sonó el estrépito del machete cayendo al piso y el ruido de su cuerpo desplomándose. Corrimos hacia el pasillo. Mi papá iluminó el suelo con su celular. El tío Arturo estaba tirado boca arriba en el piso de madera, con los ojos desorbitados, fijos en el techo y la boca abierta en un gesto de parálisis absoluta. No tenía heridas, no estaba sangrando, pero tenía las manos tiesas, exactamente la misma postura en que la abuela Tomasa había muerto semanas atrás. Cuando intentamos levantarlo, notamos que su piel estaba cubierta completamente por una fina capa de escarcha helada, como si lo hubieran metido dentro de un congelador industrial. Subimos al tío Arturo a uno de los sillones de la sala. Estaba consciente, pero no podía hablar. Solo emitía un quejido ronco y sus ojos se movían de un lado para otro con desesperación, apuntando hacia la habitación de la abuela. Mi papá y mi tío menor, Carlos, se dieron cuenta de que esto no era un robo. Había algo en esa casa, algo que la abuela había mantenido a raya durante décadas y que ahora que ella no estaba, había entrado a cobrar. «Tenemos que revisar el cuarto de la mamá», dijo mi papá con la voz temblando. Ella siempre pasaba metida ahí antes de que nosotros viniéramos de visita. «Tiene que haber algo». Entramos a la habitación de la abuela Tomasa. El lugar olía a lavanda, a alcanfor y a ropa vieja. Todo se veía en orden. Su cama tendida, su Biblia sobre la mesa de noche, sus vestidos colgados. Pero en la esquina más oscura del cuarto, detrás de un perchero pesado, encontramos un armario de madera de roble que ninguno de nosotros recordaba haber visto antes. Estaba empotrado en la pared y tenía 3 candados de hierro macizo, oxidados pero enormes, que sellaban las puertas de par en par. Buscamos por todo el cuarto las llaves, revisamos las gavetas, debajo del colchón, dentro de los zapatos. Nada. Los golpes en el sótano volvieron a sonar, esta vez más fuertes, haciendo que las tablas del suelo saltaran, y el silbido en el patio trasero ya no se escuchaba afuera, ahora sonaba en el pasillo, justo detrás de la puerta de la habitación. El sonido se acercaba lentamente, arrastrando algo pesado por la madera. «Rompe esa cochinada ya», le gritó el tío Carlos a mi papá, perdiendo los nervios. Mi papá agarró un martillo que traía en la caja de herramientas y con 3 golpes violentos logró quebrar el soporte del primer candado. El metal cayó al piso haciendo un escándalo. Forzó el segundo y el tercero hasta que las puertas del armario se abrieron de golpe con un crujido seco. Lo que encontramos adentro nos dejó sin palabras. No había joyas, ni dinero, ni escrituras de tierras. El armario estaba lleno de frascos de vidrio transparentes, de esos que usan para guardar conservas. Había docenas de ellos, alineados perfectamente en estanques de madera, pero adentro de los frascos no había comida. Había agua turbia, mechones de cabello humano de diferentes colores y largos, trozos de uñas recortadas, y flotando en el fondo de cada frasco, pequeños muñecos hechos de trapo viejo, amarrados con hilos negros llenos de nudos apretados. Cada frasco tenía una etiqueta blanca pegada al frente, escrita con la letra bonita y clara de la abuela. Me acerqué a leer las etiquetas con la luz de la linterna. El estómago me dio vueltas al reconocer los nombres. Arturo, febrero de 1985. Carlos,
Noviembre de 1991. Saba, mayo del 2002. Toda la familia estaba metida en ese armario. Cada uno de nosotros tenía su propio frasco con nuestro cabello, nuestras uñas y un muñeco atrapado en el agua sucia. Al fondo del armario, clavado en la madera con un puñal viejo, había un cuaderno de contabilidad con las páginas amarillentas. Mi papá lo arrancó de la pared y empezó a pasar las hojas. Era el diario personal de la abuela Tomasa. Las primeras páginas databan de la década de 1960. Conforme leíamos las anotaciones en voz alta, en medio de la penumbra y del frío que congelaba nuestras manos, la terrible verdad de nuestra familia salió a la luz. La historia de la abuela Tomasa no era la de una santa, era la de una mujer desesperada que había cometido una atrocidad para salvarnos. Según sus propias notas, cuando mi abuelo murió en 1962, la finca quedó en la quiebra absoluta y mis tíos, que eran apenas unos niños, empezaron a enfermarse de tuberculosis. Desesperada, una noche de luna llena la abuela subió a lo más alto de la cumbre de la montaña, a un lugar conocido como la Roca del Silbido, un sitio prohibido por los indígenas de la zona. Allí, la abuela convocó a una entidad antigua, una criatura del bosque que los viejos llamaban el cobrador. El trato fue simple pero espantoso. La criatura le daría salud, prosperidad y protección a toda su descendencia. Ningún hijo o nieto de la abuela Tomasa moriría por enfermedad o accidente, y la tierra siempre daría dinero. Pero esa protección no era gratis. Tenía un costo mensual. Cada fin de mes, a la medianoche, la abuela tenía que entregarle al cobrador una parte de la fuerza vital de la familia. ¿Cómo lo hacía?, te estarás preguntando. Ahí radica el verdadero horror. La abuela drogaba a sus propios hijos y años más tarde a sus nietos cuando nos quedábamos a dormir en su casa. Nos ponía algo en el té para dormirnos profundamente. Mientras estábamos inconscientes, nos cortaba mechones de cabello, nos quitaba trozos de uñas y nos robaba el aliento, metiendo un frasco vacío en nuestra boca mientras exhalábamos. Luego, amarraba esos elementos en un muñeco de trapo con nudos de brujería, sumergiéndolos en agua del río para que el cobrador absorbiera nuestra energía poco a poco, como un parásito que se alimenta sin matar al huésped. Por eso siempre nos sentíamos tan cansados después de pasar las vacaciones en la casa de la abuela. Por eso regresábamos al pueblo pálidos y sin fuerzas, pensando que era el frío de la montaña lo que nos agotaba. La abuela nos estaba entregando en pedacitos a una entidad para mantener el pacto vivo. La última página del diario estaba escrita 3 días antes de su muerte, con una letra temblorosa y llena de manchas de lágrimas. Ya no tengo fuerzas para hacer los nudos. Mis manos no responden. El hilo negro se me resbala de los dedos. El cobrador estuvo anoche en la ventana del cuarto. Me dijo que el tiempo de la prórroga se acabó. Si muero sin entregar el tributo de este mes, la protección se cae. Él va a venir a la casa a llevarse los cuerpos enteros de mis muchachos. Yo me encargué de que nadie viniera por ustedes durante 40 años, pero ahora la deuda está vencida. Que Dios me perdone. Un golpe violento hizo pedazos la puerta de la entrada de la casa. El sonido de la madera destruyéndose retumbó por todo el pasillo. El frío dentro del cuarto de la abuela se volvió insoportable. Las paredes de cedro empezaron a crujir y cubrirse de una capa blanca de escarcha, exactamente igual a la que cubría el cuerpo del tío Arturo en la sala. Mi tío Carlos empezó a gritar, histérico, tirando los frascos de vidrio al suelo. Los envases se rompían en 1000 pedazos, regando el agua sucia, el cabello y los muñecos de trapo por el piso. «Hay que quemar esta cochinada. Hay que quemar la casa entera», gritaba mientras intentaba encender un fósforo con las manos temblando.
«No, Carlos, espera», le gritó mi papá deteniéndolo. «El diario dice que si destruimos los frascos sin hacer el tributo, la criatura se los lleva a todos de un solo golpe. Mira el pasillo». Giré la cabeza hacia la puerta abierta del cuarto de la abuela. La luz de un relámpago iluminó el corredor. Al fondo, saliendo de la sala, venía algo. No era un hombre. Era una silueta altísima, delgada como un árbol seco, envuelta en una neblina densa y oscura que parecía tragarse la poca luz que quedaba en la casa. No tenía pies. Se deslizaba por la madera, dejando un rastro de escarcha y agua estancada a su paso. Su cabeza era una masa de sombra alargada, coronada por 2 protuberancias que parecían cuernos de ciervo rotos, y en el centro de la oscuridad brillaban 2 puntos amarillos fijos, hambrientos. La criatura se detuvo a unos metros de la puerta del cuarto. Levantó un brazo largo, esquelético, con dedos que terminaban en uñas negras y afiladas, y apuntó directamente hacia donde estábamos nosotros. De su garganta seca salió nuevamente el silbido, pero esta vez no era sutil. Era un chillido agudo que nos hizo sangrar los oídos. Mi tío Carlos cayó de rodillas tapándose las orejas, con la piel en la cara empezando a ponerse blanca y fría. Mi papá intentó levantar el martillo, pero el brazo se le quedó congelado a mitad en el aire, paralizado por la presencia del ente. Estábamos perdidos. El cobrador venía a llevarse la herencia completa. En medio de la desesperación miré el suelo lleno de frascos rotos. Vi el muñeco de trapo que tenía la etiqueta con mi nombre: Saba, mayo 2002. El muñeco estaba empapado en el suelo, amarrado con el hilo negro de la abuela. Recordé las últimas palabras del diario: a la criatura le importa la sangre. A alguien tiene que hacer los nudos. No lo pensé 2 veces. El instinto de supervivencia me obligó a actuar. Me agaché en el piso, ignorando los vidrios que me cortaron las manos, y agarré el muñeco con mi nombre. Busqué entre los restos de los frascos un carrete de hilo negro que la abuela había dejado en el fondo del armario, junto a unas tijeras viejas. Con las manos temblando por el frío y el miedo, empecé a enrollar el hilo negro alrededor del muñeco de trapo, imitando los nudos apretados y toscos que la abuela Tomasa hacía en sus rituales. Confeccioné un nudo en la cabeza, uno en el pecho y otro en las piernas. Mientras lo hacía sentí un pinchazo espantoso en la nuca, como si una aguja helada me estuviera succionando la energía desde la espina dorsal. Se me nubló la vista, pero no solté el muñeco. Terminé el último nudo y tiré el objeto hacia el pasillo, a los pies de la criatura de sombra. La silueta del cobrador se detuvo en seco. Los puntos amarillos de sus ojos bajaron hacia el suelo, clavándose en el muñeco que yo acababa de amarrar. La criatura se agachó despacio, con un crujido de huesos que resonó en todo el corredor. Extendió su mano esquelética, recogió el muñeco de trapo empapado de mi sangre y se lo metió entre la neblina de su pecho. El silbido agudo paró, sustituido por un suspiro largo que apagó los últimos fósforos de mi tío Carlos. Lentamente la entidad dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad del pasillo, llevándose consigo el frío extremo y el olor a tierra húmeda. La luz de la casa regresó de golpe con un zumbido sordo. El aire volvió a calentarse. En la sala mi tío Arturo soltó un suspiro profundo y empezó a mover las manos. La escarcha de su piel se derritió en pocos segundos, convirtiéndose en agua corriente. Estábamos vivos. La maldición se había detenido. Han pasado 6 meses desde esa noche de tormenta en la montaña. Mis padres y mis tíos vendieron la casona de la abuela a unos extranjeros que querían el terreno para sembrar pinos, y nadie en la familia ha vuelto a hablar del armario de los candados ni de los frascos de vidrio.
todos intentan seguir con sus vidas, convencidos de que el peligro ya pasó y que el secreto de la abuela murió con ella. Pero se equivocan. El pacto de la sangre no se rompe con una venta de bienes raíces. Yo me mudé a un apartamento en la ciudad, intentando olvidar las palabras del diario, pero la herencia no se puede dejar atrás. Cada fin de semana, exactamente a las 12 de la madrugada, no importa si tengo las ventanas cerradas o el aire acondicionado encendido, el ambiente de mi cuarto se pone tan helado que puedo ver mi propio aliento flotando sobre la cama. Y desde el patio del edificio o a través de la rejilla de ventilación del baño, empiezo a escuchar el silbido agudo y familiar que me eriza los pelos del cuerpo. Ya compré los frascos de vidrio. Ya tengo el hilo negro y las tijeras en la mesa de noche. Ahora lo entiendo todo. La abuela Tomasa no me salvó esa noche. La criatura aceptó mi tributo porque entendió que la familia ya tenía un nuevo cobrador. Ayer vinieron a visitarme mis primos pequeños para quedarse a dormir el fin de semana. Les preparé un té caliente antes de acostarse y les puse unas gotas del somnífero que encontré en las recetas viejas de la abuela. Ahora mismo están durmiendo profundamente en el cuarto de los huéspedes. Tengo el hilo negro en las manos y las tijeras listas. Me duelen los dedos y me lloran los ojos de la culpa, pero escucho los golpes en las tuberías del edificio cada vez más fuerte, recordándome que el tiempo se me está acabando. Voy a entrar a la habitación donde están mis primos despacio y en silencio, con cuidado de no despertarlos. Les voy a cortar un mechón del pelo y les voy a robar el aliento con un frasco vacío, porque ahora me toca a mí sentarme en la mecedora, verlos a los ojos mañana por la mañana y decirles la mentira más grande de nuestra familia. No tengan miedo, mis muchachos, duerman tranquilos. Yo me encargo de que nadie venga por ustedes. Buenas noches, cuervos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te lo agradezco mucho, de verdad. Espero que te haya gustado mucho el relato. Es increíble lo que el amor de una madre puede hacer por sus hijos, ¿verdad? De igual manera, siempre hay que tener mucho cuidado porque uno realmente no sabe con qué se está metiendo cuando hace ese tipo de pactos. Pero bueno, si te gustó el video, sabes perfectamente cómo demostrarlo. Espero que tengas una excelente noche. Esto es Miedos Profundos. Un saludo de terror.